Les comentaba que el próximo viernes 12 de mayo será el Día Internacional de la Fibromialgia y la Encefalomielitis Miálgica, y que la Asociación Síndrome de Sensibilidad Central Internacional, que está trabajando también aquí en Uruguay desde hace 10 años, está promoviendo una serie de actividades, incluso la presentación de un proyecto de ley. Vamos a recibir a la profesora Claudia Souto, paciente y además presidente de esta asociación. Bienvenida. Gracias. Y a Leonor Fernández Vidal, psicóloga de la asociación. Gracias por acompañarnos. Gracias. Ya venimos con ustedes. Pero hoy tenemos una recomendación especial para hacerte y para que hagas feliz a mamá en su día. Si estás buscando la manera de sorprenderla y llegarle a despertar sus sentidos, en el MAM seguro lo encontrás. Recorre su espacio de regalería y sorprendete. Antigüedades, plantas y flores, aromas, exquisiteces, artesanías, decoración, coqueterías, lectura y mucho más. Visita su nueva web www.mam.com.uy y búscalo en Facebook, Twitter e Instagram para ver todo lo que podés encontrar para mamá en su día. Y para festejarlo junto a todas ustedes, el jueves 11 de mayo a las 19 horas con entrada libre se presenta en Plaza de Comidas Graciela Rodríguez con un unipersonal para reírse sin parar. MAM, Mercado Agrícola de Montevideo, un espectáculo para tus sentidos. Bueno, Claudia, Leonor, para empezar por algún lado, ¿no? Porque yo la verdad que he sentido hablar de esta enfermedad, pero me reconozco como un ignorante casi absoluto. Más allá de alguna referencia, de lo que uno puede leer, ¿cómo podemos definir la fibromialgia como enfermedad? Es una enfermedad orgánica, pero tiene también, o puede tener, un componente psicológico. ¿Y cómo se caracteriza? ¿Cuáles son sus principales síntomas? Bien, la fibromialgia es una enfermedad orgánica, sí. Es una enfermedad multisistémica porque ataca diferentes sistemas del cuerpo. Tiene una prevalencia fundamentalmente femenina. Estamos hablando de cada 10 casos, 9 pacientes son mujeres. Ha cambiado el grupo etario. En una época se hablaba de personas de aproximadamente 40 años cuando comenzaban los síntomas. Hoy nosotros en la asociación tenemos chiquilinas de 20, 25, hay hijas o nietas de pacientes que ya presentan síntomas y son chicas. Bien, con respecto a los síntomas, bueno, la sintomatología, digamos, el núcleo duro de la sintomatología es un cuadro de dolor agudo en el sistema músculo-esquelético, o sea, músculos y huesos y articulaciones, persistente, muy prolongado, que no cesa con el descanso, que no responde a un esfuerzo, o sea, que no tiene una relación directa con el esfuerzo realizado previamente, que a un estímulo que a otra persona le puede resultar inocuo, puede ser una caricia, puede ser un roce, puede ser una leve presión, a la persona le resulta intolerable. Aparte de eso, una fatiga que tampoco se repara con el descanso. Otros síntomas como colon irritable, depresión en algunos casos, angustia por todo el cuadro que significa este tipo de enfermedades. Bueno, no sé si me olvido de algo, Leonor, como síntomas. Está bien. Y hay más cosas. Hay más cosas, pero digamos que básicamente esos son los primeros síntomas con los que se consulta. Claro. Claudia, tú decías algo que quizás como se trata de una enfermedad relativamente nueva o reconocida como tal, no haya información. Les pregunto, había unas chicas que son hijas de mujeres con fibromialgia. ¿Tiene un componente hereditario? ¿Se conoce o se sospecha que puede haber algo de eso? Bueno, nosotros decimos que el ser humano es un ser biopsicosocial. Entonces, en la parte biológica, que es la parte del ADN, siempre decimos que uno se enferma de lo que tiene, pero no de lo que puede, de lo que quiere. Claro. Y bueno, hay un componente genético que está comprometiendo a la enfermedad, ¿no? Y por eso es que también surgen casos en los niños. Están surgiendo ahora. ¿También en niños? Sí. Y si uno se pone a pensar para atrás en uno mismo, se da cuenta que la enfermedad la tuvo siempre, porque siempre había algún dolor, pero no se conocían y entonces era tapado por otro diagnóstico. Claro. No, estoy pensando porque el grueso de las pacientes son, además de mujeres, se ubican entre 30 y 50 años por allí. Bueno, pero ustedes están hablando de jóvenes de 20 años, de niños. Sí, lo que pasa es que ya a esa edad
a uno ya como que la enfermedad llega a un límite en que se incapacita totalmente a la persona, la incapacita. Entonces, ahí es donde uno empieza a recurrir al médico ya más específicamente para buscar qué es lo que tiene, qué es lo que pasa. Sospecho, ¿no? Que eso llega después de un tiempo de incomprensión, largo, de sufrimiento, al dolor, decir, dale, ¿no? Es un poco como pasa con la depresión, ¿no? Nada, te quejas por todo, te duele todo y no tenés nada. Es decir, nada visible, obviamente. Absolutamente, ¿no? Estamos hablando de años, años sin diagnóstico. Hay personas que hace más de 20 que saben que sufren de alguna de estas patologías y que el diagnóstico lo tuvieron hace 3, 4 años. ¿Y eso por qué, Claudia? ¿Porque se conoce poco la enfermedad en Uruguay? En principio, bueno, porque estamos hablando, como decía Leonor, de que de repente, bueno, en mi caso particular, también arrastro síntomas desde la adolescencia y el diagnóstico lo tengo hace 10 años más o menos. Pero claro, primero, hace muchos años no se conocía. Entonces, como decía Leo, se tapaban los síntomas con otros diagnósticos posibles. Después, ¿por qué es de difícil diagnóstico? Porque no hay pruebas clínicas en Uruguay aún y en muchas partes del mundo que puedan definir un cuadro. Bueno, vamos a pensar al revés. Hay en algunos lugares del mundo hay manera de diagnosticarlo clínicamente. En este momento hay investigaciones, las últimas investigaciones muestran que hay factores, sí, en exámenes de sangre en los que se podrían detectar algunos indicios que lleven a que la persona tiene. Pero en una etapa ya declarada, digamos. Sí, sin duda, sí. Y eso, al no haber una paraclínica que le indique al doctor que la persona tiene este tipo de patologías, podés estar años. Claudia, ¿y tú te acordás cuándo fue la primera vez? Si es que hay una primera vez, porque de repente empezás con un dolor que simplemente... Yo siempre tuve mucho dolor, sobre todo dolor de cabeza. Dolor de cabeza y dolores musculares, muchos. Pero como estudiaba mucho, leía mucho, hacía mucha actividad física, siempre lo atribuían a, bueno, la vista, estudias muy... Bueno, pero mis primeros recuerdos de síntomas graves fueron alrededor del 2000-2001, cuando intentaba llegar a la parada del ómnibus y no podía. No llegaba a la parada del ómnibus. O sea, me tenía que sentar... ¿Cuánto tenías que caminar? Tenías que caminar 3 cuadras. No, sí, y llano, ¿no? Me tenía que sentar en el cordón de la vereda y no podía llegar. No podía caminar, Era una pesadez, era como si mi cuerpo pesara 10 toneladas. No podía caminar. Y uno de esos días, en vez de ir al trabajo, me fui al médico. Y encontré un médico... Buena decisión. Sí, fue una buena decisión porque encontré un médico... Y ahí estuve internada casi 2 meses. Encontré un médico ¿Dónde? Sí. ¿Una mutualista? Una mutualista que me creyó y que me dio corte, que era un neurólogo, que lo saludo, que es Carlos Bolaña, porque realmente él fue el que me empezó a guiar. Y él fue que me detectó que tenías síndrome de fatiga crónica y bueno, me fue como empezando a contener. Espera, porque dijiste algo, ¿cómo que me creyó? ¿Habías consultado a otros que no te creyeron? No, es que uno de los problemas que tienen las pacientes y los pacientes con este tipo de patologías es que los médicos no les creen. Te tratan que te estás de mal. Loca. Te tratan de loca. Básicamente te tratan de loca. Claro, si no tiene algún problemita, es decir, vaya a ver un psicólogo. Un psiquiatra. Claro, un psiquiatra. O sea, te derivan a un psiquiatra ipso facto. Entonces, el psiquiatra te dice, bueno, sí, vos tenés depresión o vos tenés algún tipo de problema, pero ¿cuál es el origen del problema? El origen del problema es que vos viviste... personas que tienen depresión y no tienen fibromialgia. Exactamente. Claro. Vos viviste una cantidad de años de tu vida con un dolor espantoso, que nadie te creyó, que no podías ir a trabajar, pero que tampoco te podían certificar, que no podías hacer las cosas en tu casa, que no podías atender a tus hijos, que tu familia te veía que estabas divina, pero vos te estabas muriendo. Si sufres más de los dolores que de la incomprensión. Que de la mortificación. Sin duda. O la incomprensión. No, sin duda. Y la indiferencia, sin duda. Y bueno, por eso, siempre nosotros decimos, bueno, él me creyó. Y él cada vez que yo llegaba me decía, te creí. Ahora vamos a hablar con la psicóloga, pero ya que tú lo expresaste de esa manera tan franca, ¿en algún momento pensaste que estabas, no loca, pero que tenías algún trastorno? Sin duda. ¿No será mi cabeza? Sí, claro, sí. Porque además una mentira repetida tantas veces, uno se la termina creyendo, ¿no? Y claro, no solamente te lo dicen los médicos, te lo decían los médicos, tus compañeros de trabajo, en el BPS, cuando ibas a las juntas médicas, hasta tu familia, ¿no? Por momentos de, ay, che, otra vez, ¿no? Qué exagerada. Y bueno,
Sí. Leonora, esta es la historia que cuentan las pacientes cuando llegan Yo a la también consulta. tengo fibromialgia. Ah, perdón. Ella es paciente, No sabía, sí, no es compañera. tenía ese Yo dato, también. claro. Y sí, es verdad. El problema es que uno está triste. Y porque no puede hacer las cosas que hacía antes. Uno tenía mucha vitalidad, hacíamos muchísimas cosas y que de un día para otro no podemos hacer más nada. Y nadie nos cree porque nos veíamos tan activas, éramos tan eficaces y de repente no ¿En tu podemos. caso fue de un día para el otro que apareció? Sí, fue una gran conmoción que tuve laboral y familiar y entonces fue un quiebre que hice y se despertó. ¿Y ya era psicóloga? Sí, yo era psicóloga, que también eso me ayudó un poco. Yo soy psicóloga social. Ajá. Y eso me ayudó mucho también para comprenderme y poder comprender cómo enfocarla. Claro. Porque en realidad lo que nos tenemos que preguntar es no por qué, porque la gente enseguida dice ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y realmente lo que tenemos que preguntarnos es ¿para qué nos viene? Y como somos tan exigentes con nosotros mismos y tan perfeccionistas, todo queremos hacer, cada vez abarcamos más. Cuando decís somos... Somos porque yo también lo fui. Claro. No, me refiero a que es frecuente que las personas que las... Tenemos un perfil. Ajá. Tenemos un perfil que nos caracteriza. Somos abarcativas, somos personas perfeccionistas con nosotros mismos. Sí. Y de una manera, analizándola, es una forma de anular al otro. Porque el otro va dejando terrenos y nosotros los vamos abarcando y cada vez abarcamos más. Y ahí es donde... El otro llega un es momento. el marido, el hijo, la El hija, compañero de el trabajo. compañero de trabajo, claro. Todo, porque nosotros resolvemos todo, absolutamente. Es fantástico. Igual somos geniales. Somos Claro. geniales. Le faltó decir que somos geniales. Eso no quiere decir que no sean No, perfectas. somos perfectas. Claro, No, bueno, somos quizás perfectas. también sean perfectas. Seguramente. Vamos, Entonces sí. nos viene tal dolor y que no podemos movernos más. Y como dice Claudia, yo vivo a 4 cuadras de la playa. Para ir a la playa demoraba media hora. ¿Por qué? Porque no podía caminar. ¿Y qué hacías? ¿Parabas? Como le pasaba a Claudia. Claro. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es ¿para qué nos viene la enfermedad? ¿Y para qué nos viene? Bueno, para parar. Claro, para basta, claro. para se acabó. Para dejar de ser tan geniales. Claro. Y decir, bueno... La sintomatología te lo está diciendo. Exacto. Pará un poco. Pará un poquito. Entonces, evidentemente, ese cambio, pero antes de darnos cuenta de todo eso, nos viene mucha tristeza, porque nosotros decimos como si nosotros éramos una cosa y ahora somos Frustración, otra. ¿no? Y Claro. nos viene mucha frustración. Entonces, tenemos que, vamos al médico y evidentemente estamos tristes y muchas veces se confunde con depresión. Ajá. ¿Se confunde o además Hay hay gente más? que tiene depresión, porque evidentemente hay gente con depresión, pero no quiere decir que todo fibromialgico sea depresivo. Claro. Y eso es lo que hay que cuidar, que a veces nos mandan medicación que no es para la fibromialgia. Quizás sea importante, Leo, también decir que el psiquiatra es parte del equipo multidisciplinario Sí, claro. que atiende, o sea, hay un protocolo de atención muy básico en el que participa reumatólogo o internista y internista, que es, digamos, la parte clínica, que atiende la parte clínica, los de cabecera. Después tenés el psiquiatra, puede haber un fisiatra y un psicólogo y actividad física, ¿no? El caso del psiquiatra, generalmente lo que hacen es recetar algún tipo de antidepresivos que trabajan sobre el umbral del dolor, o sea, ayudan a los calmantes en las personas que toman medicación para el dolor. Entonces es eso, ¿no? O sea, la medicación recetada por el psiquiatra, la mayoría de las veces no es por depresión, sino para ayudar al calmante a que el umbral del dolor se eleve y la persona se sienta mejor. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con ustedes por el 12 de mayo, alguna actividad que tienen prevista, además de que han estado trabajando en un proyecto de ley que ya presentaron al Parlamento. Hacemos una pausa y seguimos compartiendo la tarde en casa.